Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital que se repite cada día martes. Mi nombre es Valentina Espinosa. Nuestra conversación de hoy está relacionada con la sexualidad de las personas que viven con cáncer, un ámbito que muchas veces olvidamos para centrarnos en la prevención y tratamiento de esta enfermedad, pero que también son temas tremendamente importantes. Sabemos que el cáncer impacta fuertemente en la calidad de vida de los pacientes, desde lo económico hasta lo emocional, y ahí la sexualidad surge como un aspecto que muchas veces se ve también afectado negativamente. ¿Cómo mantener una vida sexual plena a pesar de tener cáncer? Porque es importante además para los pacientes. Bueno, esta y muchas otras interrogantes son las que queremos resolver hoy día y para eso tenemos a una invitada muy especial. Ella se llama Daniela Rojas, ella es psicóloga y psico-oncóloga, magíster en bioética. Daniela también es presidenta de la Asociación de Psico-Oncología de Chile y directora ejecutiva de la Corporación de Cáncer de Mama Yo Mujer. Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Valentina, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos a todos que desde ya nos pueden enviar sus preguntas y sus comentarios a través del chat para que podamos responderlas junto con Daniela al final de la conversación. Daniela, para poder partir, quisiera que nos contaras un poco de qué manera el cáncer afecta la vida sexual de los pacientes y también contarnos un poco por qué es importante no descuidar este aspecto en las personas que viven con cáncer. Ya, mira, el cáncer la verdad es que impacta de múltiples formas en la vida de las personas con cáncer. De partida porque el cáncer y los tratamientos, ¿cierto? A través de los efectos secundarios van a afectar en distintos órganos, ¿cierto? Y además la autoimagen de los pacientes se ve mermada por muchos de los efectos secundarios de los tratamientos, a pesar de que muchos de ellos son cada vez menores, ¿cierto? Las cirugías son cada vez más precisas, la radioterapia, la quimioterapia, ¿cierto? Tienen efectos secundarios cada vez menos intensos. Aún así, se mantienen aquellos efectos que afectan la autoimagen de los pacientes, la caída del pelo, las mastectomías, las ostomías y otros efectos que tienen un impacto directo en la autoimagen. Ahora, generalmente pensamos que es eso lo que impacta en la sexualidad, ¿cierto? Porque tiene directa relación con el cuerpo, ¿no? Y con cómo nos vemos y cómo nos mostramos ante el resto. Pero también el cáncer tiene un impacto en el rol social. De alguna manera vemos mermada nuestra vida social, como bien digo, ¿cierto? Nuestra vida laboral, nuestro rol en el mundo. Y eso también tiene un impacto importante en el autoestima, tiene un impacto importante en mi relación con los otros, en la persona que soy ahora y en la que era. Y cuando vemos la sexualidad desde el ámbito más global, ¿cierto? No una sexualidad tan ceñida al sexo genital, como muchas veces lo vemos, ¿no? Desde lo penetrativo, y vemos la sexualidad como un ámbito de la personalidad que nos ayuda a vincularnos con los otros, que tiene que ver con la persona que somos, en cómo vivimos nuestra masculinidad, nuestra feminidad, o todas las sexualidades que existen, ¿cierto? Nos damos cuenta que la sexualidad tiene que ver con quienes somos, ¿no? Y por lo tanto tiene que ver con ese estar en el mundo. Y cuando vemos que las personas se ven afectadas en todas esas dimensiones, la sexualidad también es parte de ese quienes somos y se va a ver afectada también justamente porque se ven afectadas todas esas dimensiones. Por lo tanto, no es solo porque se ve afectado un órgano sexual o porque se ve afectado el cómo yo me veo, sino porque se ve afectado mi estar en el mundo. Y Daniela, con respecto a aquellos pacientes que también están con parejas, ¿qué pasa con esas parejas? ¿Cómo le afecta a ellos también este tema, esta enfermedad? Afecta importantemente y lamentablemente los profesionales de la salud generalmente los integramos poco. Si uno revisa la literatura incluso, vemos que hay poca integración de la pareja y cuando se integra para investigar, por ejemplo, los niveles de depresión o de ansiedad de la pareja, y cuando los integramos interventivamente, los integramos para darle indicaciones de cómo tienen que comportarse en relación a la pareja enferma, pero no los integramos para ver cuál es su vivencia particular sobre la enfermedad, ¿no? Y cuál es su propio duelo respecto a la pérdida de la salud de su pareja. Y tiene una vivencia particular respecto a la sexualidad también. Tenemos
una idea socialmente concebida, de alguna manera, que la sexualidad sería un aspecto secundario, de importancia secundaria, o una preocupación inadecuada en el contexto de una enfermedad que podría ser de riesgo incluso para la vida, ¿no? Por lo tanto, la sexualidad podría ser una preocupación más bien mundana, de segundo orden, incluso vulgar. Por lo tanto, muchos profesionales nos lo preguntan y muchos pacientes también lo perciben como una preocupación, como te decía, de segundo orden. Por lo tanto, muchas parejas viven con mucha culpa el que el deseo permanezca, por ejemplo. Y sienten mucho temor además de que ese sentimiento de inadecuación, por ejemplo, se transforme en un acercamiento más bien torpe o que pueda definitivamente hacerle daño a la persona que tiene la enfermedad, de que se cause dolor, de que se cause incomodidad, y de que además se sienta esa sensación de culpa por la inadecuación, ¿no? Estará mal que lo mire o la mire, está mal desearla si está enferma, está mal buscarla. eh, por lo tanto, la sexualidad pasa a ser un ámbito muy difícil de abordar, que siempre es un ámbito muy difícil de abordar porque la sexualidad es un tema muy abierto en nuestra sexualidad, pero son ciertos tipos de sexualidades las que son muy abiertas. Es la sexualidad heterosexual, la sexualidad reproductiva, la sexualidad de la juventud, la sexualidad de los cuerpos bellos y deportivos, en el fondo la sexualidad de la publicidad, pero no es la sexualidad de las personas enfermas, no es la sexualidad de la tercera edad, no es la sexualidad de la población LGTBI, esas sexualidades que nosotros vemos y que son de la población, digamos, ¿cierto? Que no cumple con los estereotipos sociales, esa sexualidad no está presente, por lo tanto sigue en el silencio. Y sobre todo en el cáncer, que está todo rodeado con este velo del silencio, donde aparentemente no es mejor no hablar del tema, donde sería mejor incluso para la salud mental mantener el cáncer en silencio. La sexualidad está cubierta por el velo no solo del cáncer, sino además por el velo de la sexualidad. Por lo tanto, los temores que generalmente en el paciente tienen que ver más con el temor al abandono, con el temor al rechazo, y que en la pareja muchas veces tiene que ver con el temor a la inadecuación y con el temor a la pérdida y a la muerte, quedan un poco encapsulados por este velo de silencio, por este manto. No se conversa y se va aumentando la distancia afectiva entre los miembros y se va afectando aún más la esfera de la sexualidad. Y bueno, mencionabas un poco esto de los distintos efectos. Sabemos que el cáncer es una enfermedad que tiene etapas y eso, si nos podías contar un poco de la sexualidad de los pacientes con cáncer, varía según la etapa en que se encuentra la enfermedad y si es así, ¿cuáles son las diferencias según la etapa de la enfermedad? Sí, pues tiende a variar. Ahora la vivencia de la sexualidad, van a haber tantas vivencias como personas hay, ¿cierto? Por eso es tan importante que intervengamos tempranamente y podamos saber cómo cada persona vive su sexualidad, así como cada persona vive su enfermedad, ¿no? Pero vamos a tender a hacer una generalización, pero es común que a lo mejor en las primeras etapas de la enfermedad las personas estén muy preocupadas por el diagnóstico, por su pronóstico, y el tema de la vida y de la muerte y de la sobrevivencia probablemente es de las preocupaciones iniciales. Posteriormente aparecen estas preocupaciones sobre los efectos secundarios de los tratamientos, sobre qué va a pasar conmigo, sobre cómo me voy a ver, que muchas veces es visto por la sociedad como una preocupación más bien banal, y muchas veces desde el entorno se les dice a los pacientes, pero esto es menor, o sea, que se te caiga el pelo, que pierdas una mama, que quedes con una bolsa frente a la posibilidad de perder la vida. Y claro, si uno lo pone en ese equilibrio que es tan
tan injusto como arbitrario, porque en el fondo uno pone a competir o poner en una balanza cosas que efectivamente una cosa siempre va a salir perdiendo, pero eso no quiere decir que a los pacientes les duela muchísimo, porque es un duelo y el duelo duele. Entonces la pérdida del pelo duele, la pérdida de la mama duele, el quedar con una estomía, las personas que viven con un tumor de cabeza y cuello, etcétera, lo vivencian muy dolorosamente, ¿no? Por lo tanto, efectivamente hay un duelo y un dolor en esas etapas que van a vivir obviamente una sexualidad donde eso puede estar muy presente, y donde la relación con el otro va a estar muy mediatizada también por ese contacto y por cómo yo también me relaciono con esa parte de mí que aún yo no acepto, y que la siguiente etapa a lo mejor va a ser mostrarme hacia el otro, ¿no? A veces tendemos a pensar esto en una relación de pareja, pero también tenemos que pensarlo en las personas en que el cáncer lo pilla soltero o soltera. Y yo tengo muchos pacientes que el cuestionamiento es: ¿y qué pasa cuando conozca a alguien? Y yo estoy, por ejemplo, en Tinder. ¿Y en qué minuto de mi conversación por Tinder digo que tengo esto? Y si no lo digo en la primera cita, o lo digo y lo digo en la segunda, lo digo en la tercera, estoy mintiendo. Y tengo que decirlo, o lo digo al punto del encuentro sexual. Y eso, ¿qué hago con eso, no? Pero en esas etapas más tempranas uno se enfrenta con eso, ¿cierto? Y va a tener que ver mucho con el vínculo y con la confianza en cómo yo me haya adaptado a eso, el cómo voy a vivir mi sexualidad. Y probablemente eso puede ir decantando y me puede ir adaptando en función de cómo haya hecho el duelo por esas pérdidas que son más permanentes, y cómo me haya adaptado a la idea de que a lo mejor voy a recuperar muchas de esas cosas, ¿cierto? Como la pérdida del pelo, la mama, si va a haber reconstrucción. Y en etapas posteriores, en personas con cáncer avanzado o incluso en proceso de final de vida, hay una vivencia de la sexualidad que es distinta, menos asociada a la corporalidad, pero más asociada a la necesidad de intimidad afectiva y sexual, donde cobra mucho más sentido esa necesidad de un vínculo y la expresión del afecto, ¿no? La sexualidad permite dar un sentido de continuidad de la vida y de un sentido de normalidad cuando todo está cambiando irrevocablemente. Y eso funciona también como un bálsamo frente a la ansiedad de muerte. Pero quiero volver a recalcar que estamos hablando de la sexualidad en los términos que planteaba, ¿no? Porque mucha gente va a decir: pero es que yo no puedo eh, tener sexo en los términos en que probablemente tenía antes, ¿sí? Pero sí puedo abrazarme, sí puedo besarme, sí puedo acariciarme, y sí puedo tener otro tipo de prácticas que dentro del imperativo coital, ¿cierto? Dentro de esta idea de que solo es sexo cuando hay penetración, probablemente eso no es sexualidad. Pero cuando logro poder incorporar una idea más global de lo que significa la sexualidad y el contacto con el otro, puedo también incorporar ciertas prácticas que satisfacen ese espacio y esa necesidad de vínculo con el otro y esa necesidad de experimentar mi cuerpo desde otro lugar. Y con respecto a tu experiencia, puedes contarnos tú con respecto a qué factores influyen tanto positiva como negativamente en la forma en que los pacientes llevan adelante su vida sexual? ¿Influye, por ejemplo, la edad, el sexo u otras variables en esto? Yo creo que cada etapa y tiene y cada edad tiene sus bemoles y sus dobles caras, ¿no? Efectivamente claro, hay ciertas etapas, como la etapa final con la etapa de cáncer avanzado, ¿cierto? La tercera edad, etcétera, que son más difíciles porque la sociedad tiene más sesgos para abordar la sexualidad, y por lo tanto lo más probable es que nosotros también como profesionales lo abordemos menos, y hayan más restricciones
desde lo social, desde lo que nosotros podemos aportar para vivir la sexualidad en plenitud. Nosotros como profesionales tenemos muchos sesgos y probablemente cuando tenemos pacientes muy jóvenes o cuando tenemos pacientes muy añosos, tendemos a abordar menos la sexualidad de lo que ya abordamos menos. Cuando tenemos un paciente o una paciente sin pareja, o cuando llega un paciente o una paciente con un cuidador o con un acompañante del mismo sexo, se tiende a no preguntar cuál es la relación, cuando puede ser de que sea su pareja, lo cual es de vital importancia saber, ¿sí? Y es de vital importancia, a veces se piensa de que preguntar invade, por ejemplo, la intimidad del paciente, cuando es importante porque la población LGTBI tiene particulares necesidades y particulares intervenciones también en el ámbito de la sexualidad, y se ha visto y está también súper descrito en la literatura que ese colectivo tiene temores de que se abra involuntariamente el tema, por ejemplo, de su identidad sexual, tienen mayor insatisfacción respecto a los cuidados cuando no está abierta su sexualidad, y hay menos satisfacción además con el cuidado porque no están las necesidades dirigidas para ese grupo. Por lo tanto, personas de la tercera edad, personas solteras no se les tiende a preguntar, por lo tanto van a tener menos intervenciones dirigidas, personas más jóvenes, ¿cierto? Por temor a que los padres puedan sentir inadecuados el abordaje o las preguntas. Personas cuyos cánceres no afecten directamente órganos sexuales, porque también existe la creencia de que aquellas personas cuyos cánceres no afectan órganos sexuales no tienen impacto en la sexualidad, cuando sabemos que las alteraciones en la sexualidad afectan del 40 al 100% de los pacientes, independiente si es cáncer de mama, cáncer de próstata, etcétera, ¿no? O sea, una persona con linfoma, con leucemia, va a ver alterada su sexualidad igualmente, independiente que no esté afectando aparato sexual, digamos, ¿sí? Por lo tanto, en esas condiciones, dado también los sesgos propios, ¿cierto? Pero también un abordaje sociocultural, podrían ver mucho más dificultado la vivencia de la sexualidad, y aquellos pacientes que evidentemente tengan mayor sintomatología y los tumores más expuestos y sintomatología más incapacitante, por supuesto, que pueden verlo más difícil, digamos. Y Daniela, ¿es correcto pensar que una mejor vida sexual en pacientes con cáncer podría favorecer la evolución de su enfermedad, o no existe una relación entre ambas cosas? No, más que la evolución de la enfermedad, es la calidad de vida, ¿no? Que también va a tener que ver con la valoración de cada persona hacia de su sexualidad. Tampoco todos tenemos la misma valoración. Sabemos que la sexualidad es un aspecto importante en la calidad de vida de todas las personas y de todos los seres humanos. Es parte de los derechos implicados en la salud también, pero eso no quiere decir que toda la persona lo valoremos de la misma manera. Pero eso no quiere decir que vaya a influir en la evolución, y que es una persona que nos está escuchando ahora, no está teniendo vida sexual hace mucho tiempo, quiere decir que eso vaya a afectar su condición de salud necesariamente, o que vaya a evolucionar negativamente por eso. Pero sí nos interesa porque la calidad de vida es un valor en sí mismo, independiente que vayamos a lograr con una mejor calidad de vida o con una peor calidad de vida, sino porque el bienestar del paciente es un valor en sí mismo, porque el paciente y la persona es un fin en sí mismo, más que porque sea un medio para lograr algo en el fondo. Y según la evidencia, según lo que tú has podido ver o conocer, ¿cuáles son las recomendaciones generales para los pacientes oncológicos que están preocupados por llevar una vida sexual más plena? ¿Hay recomendaciones según la etapa en que se encuentra la enfermedad? A ver, las recomendaciones, yo creo que independiente de la etapa, es que ojalá puedan hablar del tema con sus médicos. Ahora, a lo mejor he sobrecargado mucho el tema en los profesionales,
evidentemente no todo es responsabilidad de los profesionales, también tenemos dificultades organizacionales, ¿cierto? Hay falta de tiempo, hay un encuentro clínico que tiende a ser muy corto, ¿cierto? Y con ciertas características que muchas veces no da el espacio para hablar de estos aspectos, y muchas veces tampoco las profesionales tenemos las competencias para hablar de temas que son emocionalmente muy desafiantes. Tampoco tenemos muchas veces los conocimientos para saber qué hacer frente a una dificultad, o los conocimientos para saber incluso a quién derivar eventualmente, ¿sí? En una investigación que yo hice justamente del tema de los conocimientos y de las barreras que tenían los profesionales para abordar el tema de la sexualidad con los pacientes, el tema de la falta de tiempo fue la barrera principal descrita por los profesionales. Entonces, claro, y además esta idea que yo les contaba de la tendencia a creer de que frente a la supervivencia la sexualidad puede ser un tema menor. Entonces se ponen en un espacio de tiempo tan chiquitito, se empiezan a hacer competir objetivos clínicos, lo cual no debiera ser, porque efectivamente ante la supervivencia cualquier otro objetivo clínico sale a pérdida, digamos, incluso el bienestar emocional. Entonces, pero sí es súper importante que se abra el tema, porque también muchos profesionales no abren el tema porque los pacientes no lo preguntan, y los pacientes no lo preguntan porque consideran de que si fuera lo suficientemente importante, muchas veces el profesional lo hablaría. Entonces ahí nos quedamos como en una especie de conspiración del silencio entre el paciente y el profesional. Entonces es importante que los pacientes lo pregunten, que lo aborden, ¿cierto? Desde distintos puntos de vista. A veces los pacientes no saben mucho qué tipo de geles se deben usar, por ejemplo, qué tipo de geles lubricantes. Sabemos que hay algunos con hormona y que eso puede estar contraindicado. Entonces preguntar si efectivamente está contraindicado o cuál es la recomendación médica, qué hacer en el caso de una menopausia precoz. O sea, hay muchas cosas que se pueden preguntar. Importantísimo hablarlo con la pareja si es que lo tiene, si es que la tiene. Abrir el tema de cuáles son las ansiedades, cuáles son las preocupaciones y cuáles son las frustraciones. Muchas veces la frustración sexual se vive muy en solitario, ¿no? El encuentro sexual se vive en común, pero la frustración sexual se vive en solitario, como que cada uno se da vuelta para su lado en vez de compartir esa frustración, ¿no? Es importante también intencionar la sexualidad. Muchas veces también por cómo se ha vendido la sexualidad a través del cine y de otros mecanismos, de la literatura o qué sé yo, de que la sexualidad tiene que darse, tiene que ser espontánea, de que tienen que alinearse los astros y que estemos los dos así perfectos, y tiene que estar la temperatura perfecta y tenemos que estar los dos descansados, y, y eso no se da, no se da de más y más encima, uno de los dos no se siente siempre bien y perfecto, si además hay hijos de por medio, si además estamos en un contexto como este que probablemente hay ansiedad, hay nerviosismo, hay un hastío, entonces es importante que la sexualidad se intencione. Eso quiere decir de que se armen los momentos, de que por mucho que se pierda en espontaneidad, que uno pueda decir, ya, hoy día tratemos de, ya, acostamos a los niños más temprano, o tratemos de hacer algo, ¿sí? Como poder armar ese momento más que esperar que se dé. Tratar de buscar ayudas, ayudas en geles si se necesita, en juguetes sexuales, y uno dice, pero pucha, yo hago, en la Corporación Yo Mujer hacemos talleres de sexualidad, generalmente tenemos pacientes de tercera edad, y de repente los pacientes de la tercera edad me dicen, pero ¿cómo voy a ocupar yo un juguete sexual si nunca, ¿cierto? O jamás me he pasado por un sex shop. Bueno, ahora es la oportunidad porque ahora es todo online, uno no tiene ni que ir, ¿cierto? Es la posibilidad de experimentar, de jugar, de reconocer el propio cuerpo. También es importante la autoexploración, saber
cómo uno puede darse placer a sí mismo. Para las personas solas también es súper importante, pero en pareja también se puede jugar con eso. O sea, hay varias formas en que podemos explorar la sexualidad en solitario, con la pareja, abriendo nuestro concepto de la sexualidad y el abanico de las experiencias que podemos tener en pareja también. Y siguiendo un poco esta línea de también incorporar a la pareja, me diste varios tips. ¿Hay alguna otra forma de que estas parejas puedan ayudar también? O quizás cómo pueden abordar también el tema con sus parejas. Yo creo que facilitando la comunicación, muchas parejas en un mecanismo de protección también no comparten muchas de sus ansiedades con sus parejas por esta idea de que a lo mejor van a afectarlos más, los van a deprimir, o puede pasar de que se abra un tema emocional que puede terminar en que se emocionen, y generalmente se crea este temor de que si se emocionan pueden terminar llorando y que eso puede afectar incluso la enfermedad misma, que pueden bajar las defensas, y todos esos mitos en relación a las emociones, que se ha creado todo como una campaña del terror al mundo emocional, ¿cierto? Como si tuviera una incidencia directa en la enfermedad, y en realidad las emociones son emociones. El poder vincularse con el mundo emocional es de vital importancia para poder adaptarse a estos cambios, para poder vincularse de un lugar distinto, para poder estrechar los vínculos en momentos de crisis, y para prevenir trastornos de la salud mental, justamente. ¿Sí? Es de mucho mayor riesgo reprimir las emociones para trastornos de la salud mental, no necesariamente para la evolución de la enfermedad, pero sí es importante que se puedan abrir los canales de comunicación, y ahí las parejas pueden hacer lo suyo, pudiendo compartir su propia vivencia emocional, pudiendo decir: me encantaría acercarme y a lo mejor no sé cómo, me encantaría poder hacerte cariño y no sé si está bien para ti, o decir, o preguntar directamente: ¿qué es lo que necesitas de mí? ¿Cómo te gustaría que te tocara? ¿Cómo te gustaría que te acariciara? ¿Cómo puedo acercarme sin que te sientas presionado o presionada? ¿O te parecería que hoy día solo nos abrazáramos y nos hiciéramos cariño y disfrutáramos de eso, por ejemplo, sin la presión de tener que terminar, y además uno tiene muchos estándares de eso, de cómo tiene que ser, ¿no? Y poder ir abriendo la comunicación, de modo de estar juntos en esto, ¿sí? Estar juntos en la frustración también cuando no funciona. Y además ser capaz de escuchar, eso también es súper importante, ser capaz de escuchar cuando él o la pareja, él o la paciente, tiene cosas que decir que a veces nos cuesta escuchar. Cuando puede decir: cuando tengo miedo de enfermarme de nuevo, tengo miedo de que estos tratamientos no resulten, tengo miedo de morir. A veces las pacientes tienen súper buen pronóstico, y tienen esos miedos, y no los dejan de expresarlo. Generalmente se le responde: tú no hables de eso, quédate tranquila, se le responde hasta con broma, que está bien porque la intención es sacarlo del temor y del sufrimiento, pero lo que necesita muchas veces ese paciente o esa paciente es hablar, y los seres queridos ponen una puerta ahí, ¿no? Entonces también ser capaz de sostener esa conversación y de escuchar lo que el otro tiene que decir, aunque pueda ser doloroso o asustarnos muchas veces desde el temor, ¿no? Y con respecto a lo importante que es que los pacientes en el fondo hablen y hablen estos temas, ¿en qué momento sería aconsejable pedir ayuda a un profesional, ya sea un psicólogo o un terapeuta de parejas? ¿Qué nos puedes contar sobre eso?
Creo que es importante cuando estas situaciones se cronifican, cuando vemos que a pesar de las cosas que hemos hecho, no nos está costando mucho salir, o son situaciones que están muy cargadas de mucha ansiedad o de mucha angustia. Y también hacer un acto como de honestidad también con uno y con la pareja, y ver cuántas de estas situaciones eran previas al cáncer, ¿no? Porque muchos de estos conflictos pueden haber estado previos a la enfermedad y se actualizaron, ¿cierto?, en presencia de la enfermedad, pero ya venían con nosotros, ¿sí? Entonces, si tenemos conflictos previos que están intensificándose, ¿cierto? Porque generalmente los conflictos uno quisiera que se pusieran entre paréntesis cuando viene algo aún más difícil que enfrentar, pero no se ponen entre paréntesis, generalmente se despiertan como momias los conflictos, ¿no? Familiares, de pareja, de todo orden. Entonces, si ya traemos conflictos previos en el fondo, entonces trabajémoslo, ¿sí? Y si están, a lo mejor si no lo teníamos antes, pero nos está costando como pareja lidiar con la enfermedad y adaptarnos a estos cambios, y nos está costando mucho a pesar de que hemos hecho grandes esfuerzos, de que hemos probado por AVE y hemos probado distintos caminos, ¿cierto? Se puede pedir ayuda, orientación. No es necesario estar esperar a que uno esté tan grave con la crisis encima. A veces cuando uno está con la bomba encima puede ser incluso más difícil. Es un tema súper importante y la verdad hemos recibido muchas preguntas en el chat también con respecto al tema. Nos preguntan cómo un paciente puede comenzar a hablar del tema con su pareja, con el profesional, un poco romper el hielo y poder sacar este tema a la luz. Mira, primero soplarle a los pacientes y a las pacientes, que esto los profesionales también me preguntan mucho. Así que los profesionales están igual de nerviosos que ustedes. Uno siempre tiene la sensación de cómo hablo de esto, cómo se abre el tema. Pero primero hay que considerar que la sexualidad es un aspecto también de la salud, no es solo de un aspecto tan oculto, a veces uno lo ve tan como de la vida privada y de la vida íntima, que por supuesto lo es, pero es un aspecto también de la salud. Por lo tanto, poder decirle a un médico, a una médica, ¿cierto?, a la enfermera, incluso a la psicóloga del equipo, o al psicólogo del equipo, poder decirle: sabéis que hay un aspecto de tratamiento que a mí me preocupa, de repente he tenido, por ejemplo, pérdida de la libido o baja lubricación, o en términos globales, a mí me gustaría recibir orientación respecto a cómo sobrellevar la sexualidad durante los tratamientos. Se puede abordar de esa manera. Y con la pareja de la manera, usando los caminos que uno ha recorrido con la pareja para abordar esos temas. Probablemente uno ya tiene ciertas luces y ciertos atajos para recorrer ciertos caminos para comunicarse en temáticas difíciles, y recorrer esos mismos, o también poder plantear desde un principio, poder decir: necesito hablar contigo de algo que no me es fácil, y decirlo de antemano, y quiero que lo hablemos tranquilo, y quiero que lo hablemos desde el cariño y desde el amor, y que me escuches, porque claro, muchas veces hay personas que tienen temor de hacerlo porque sienten que el otro se puede sentir mal, se puede sentir pasado llevado en su propia autoestima, porque pueden sentirse pasado llevado en su rol o qué sé yo, y decirlo justamente porque te quiero, justamente porque quiero estar contigo, ¿cierto? Es que necesito decirte que eh, quiero estar contigo más cerca y no sé cómo acercarme o no sé cómo hacerlo. ¿Cómo sientes tú esto? ¿Cómo te lo estás viviendo tú? ¿Cómo podríamos acercarnos más? ¿Cómo te sería más fácil a ti?
cómo me es más fácil a mí, cómo necesito que tú te acerques a mí, ser más claro y ser más concreto, porque a veces somos tan poco concretos para decir lo que necesitamos. Eh, Porque a veces decir, quiero que te acerques a mí con cariño, puede ser muy vago, pero sí podemos decir, mira, yo necesito que me hagas cariño harto rato antes de hacer otro tipo de movimiento, porque yo necesito el cariño y me gusta tal tipo de cariño y no este otro tipo de cariño que me hace siempre porque parece que ya ese no me funciona mucho. Y vamos haciendo lo más concreto posible para que el otro sepa nuevamente qué camino tiene que recorrer. Nos siguen llegando muchas preguntas y comentarios al chat. También te agradecen la cercanía y la calidez, dice que agradece la cercanía y la calidez Dani, siempre tan buenas sus presentaciones. Eh, Gracias. Otra pregunta que nos llega es, ¿a dónde se puede acercar un paciente con dudas sobre la sexualidad? ¿Siempre a un psicólogo de cáncer o hay otros especialistas que puedan ver el tema? A ver, para tema, es que ahí yo tengo mi sesgo. Yo creo que en el contexto oncológico es súper importante ver psicólogos especialistas. Pero ahora, en el tema de la sexualidad, evidentemente que una persona que sabe de sexualidad, yo creo que puede dar orientaciones adecuadas. Lo que pasa es que en el contexto oncológico hay tantas cosas que están determinadas o que son tan importantes los ingredientes determinados por los tratamientos, por las características de los tratamientos, por las características de los medicamentos, que es súper importante tener al menos nociones básicas de oncología, ¿sí? Em, pero hoy día muchas de las personas que saben de sexualidad, me imagino que también deben tener esas nociones de oncología por la incidencia de la patología, ¿no? Pero ojalá que sea una persona que sabe de oncología. Puede ser un psicólogo, no todos los psicólogos van a saber efectivamente de sexualidad, pero ojalá partiendo por su médico, los médicos generalmente sí saben de los efectos secundarios y que los médicos puedan hacer las derivaciones pertinentes si lo considera de esa manera, ¿ya? El psicólogo para ver todos los temas que tienen que ver con las ansiedades, el tema, las preocupaciones asociadas a a la condición de enfermedad, ¿cierto? Incluso los temas relacionales de pareja, muchos sí van a poder abordar la sexualidad, y cuando hay un tema sexuales concreto, también hay sexólogos que tienen conocimiento en oncología y que puedan ayudar. Por eso yo creo que ojalá que tengan nociones de oncología, si es que no son psicólogos especialistas en cáncer. Nos siguen llegando comentarios de agradecimiento, excelente conversatorio, gracias Daniela. También nos preguntan, ¿es recomendable que pacientes en psicoterapia por cáncer abran este tema con sus terapeutas y así sean psicólogos o psiquiatras? Ojalá que sí. Ojalá que sí, y que lo pudiéramos abordar en equipo. ¿Sí? La sexualidad requiere de un abordaje interdisciplinario, em, que podamos abordarlo nosotros con las enfermeras, con los enfermeros, con el médico tratante, ¿cierto? Y que podamos tener un abordaje interdisciplinar para dar el mejor tratamiento y la mejor intervención a la pareja, si es que es una pareja, o a él o la paciente. Que podamos dar educación en el tema, que podamos normalizar aquello que es necesario normalizar, sobre todo la preocupación, que es lo primero que tenemos que normalizar, la necesidad de la intimidad afectiva, que podamos dar pautas de rehabilitación y hacer las derivaciones correspondientes cuando haya algo más que hacer. ¿Mm? Muchas gracias, Daniela. La verdad es un tema súper interesante. Nuestro chat nos siguen llegando preguntas, comentarios, de verdad, todos muy agradecidos por el tema. Es un tema que no siempre se conversa, es una muy buena oportunidad para poder hablar del tema. Eh, Nos preguntan, soy marido de una paciente oncológica y estamos ambos viendo esta charla muy buena y se agradece. Al principio, como dicen,
es un tabú y miedo a romper el hielo. La consulta es, ¿los productos naturales son recomendables para la intimidad? No sabría a qué se refiere con productos naturales. Em, a ver, yo creo que hay que echar mano a lo que uno siente que le ayuda y le hace bien, pero cuando son cosas que uno va a usar como medicamento o de uso tópico, etcétera, yo prefiero siempre que los pacientes usen aquello que está que está en el fondo con evidencia, ¿cierto? Y que tiene un respaldo y que sabemos qué reacciones pueden tener y que no les vaya a hacer, no les vaya a hacer mal, no vaya a estar contraindicado o que vaya a tener algún tipo de cruce con los tratamientos que usa, etcétera, ¿sí? Para todo lo demás, para todo lo que sea, en el fondo, jugar, experimentar, y no sé qué, todo eso, mientras haya consentimiento de las partes involucradas adultas, en el fondo, lo que sea, pero cuando sea para como tratamiento, etcétera, yo siempre prefiero que usen cosas que estén respaldadas, ¿sí? Científicamente. Bueno, la invitación entonces también es a preguntar, hacer las respectivas preguntas, romper el hielo, hablar con nuestros profesionales. Y en verdad agradecerte, Daniela, por esta conversación. Es súper importante todo lo que nos estás contando. Ya estamos llegando al final de nuestra charla y de verdad quisiéramos darte las gracias por aceptar esta invitación, por hablar de este tema. No sé si hay algo que quieras decir, algo a modo de conclusión o despedida. No, que muchísimas gracias a ustedes por abrir este tema. No, o sea, efectivamente es un tema que se aborda muy poco frente a otras grandes temáticas que abordamos en cáncer. Se aborda poco en la literatura, lo abordamos poco en los profesionales, lo abordan poco en los pacientes también, pero es una responsabilidad nuestra como profesional poner estos temas que son relevantes. Así que muchísimas gracias por la invitación. Recordar por lo menos que en cáncer de mama nosotros en la Corporación Yo Mujer tenemos un taller de sexualidad y eso, muchísimas gracias y muchísimas gracias a las personas que asistieron. Muchas gracias nuevamente, Daniela, por estar con nosotros. Y de la misma forma, agradecemos también a todos los que se conectaron y nos acompañaron el día de hoy. Recordamos que esta y todas nuestras sesiones están disponibles en nuestra página de Hospital Digital en YouTube, donde pueden ver en pantalla. Van a poder encontrar esta sesión en los próximos días. Y también queremos invitarlos a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes sociales, donde van a encontrar distintos contenidos. Y no olvidar, el próximo martes 11 de mayo a la misma hora tendremos una nueva sesión para Hablemos de Salud, y aquí aprenderemos cómo mantener nuestros riñones saludables. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.